Capítulo 7. Los cultivadores de otras ciencias se hallan por todas partes y en gran número, pero en algunas de ellas, personas muy jóvenes parecen haberse instruido tan bien que podrían instruir sobre ellas. A vivir hay que aprender durante toda la vida y, cosa que quizá te extrañe más, durante toda la vida hay que aprender a morir. Tantos grandísimos hombres abandonando toda impedimenta una vez que habían renunciado a las riquezas, a los cargos, a los placeres, hasta sus últimos instantes solo hicieron esto: ir sabiendo vivir. Los más de ellos, sin embargo, se marcharon de la vida tras reconocer que aún no sabían. ¿Cuánto menos sabrán esos? Créeme, es propio del hombre eminente y que está por encima de los extravíos humanos no dejar que le quiten nada de su tiempo, y su vida resulta larguísima, precisamente porque todo cuanto se ha prolongado ha quedado enteramente libre para él. Ningún momento ha quedado inactivo y ocioso, ninguno ha estado cedido a otra persona, pues tampoco ha hallado nada digno de intercambiar por su tiempo, como que es de él celosísimo administrador. Así pues, para él fue suficiente. En cambio, es inevitable que les falte a aquellos de cuya vida la gente se ha llevado mucha parte. Y no tienes por qué pensar que ellos no advierten a veces su pérdida. Por descontado que oirás a los más de esos a quienes una gran prosperidad abruma exclamar ante tropeles de clientes o demandas judiciales u otras honestas tribulaciones de cuando en cuando: me resulta imposible vivir. ¿Cómo no te va a resultar imposible? Todos los que te reclaman para ellos te sustraen a ti mismo. Aquel acusado, ¿cuántos días se te llevó? ¿Cuántos aquel candidato? ¿Cuántos aquella anciana cansada de enterrar herederos? ¿Cuántos aquel enfermo imaginario a fin de azuzar la codicia de los que acechan su herencia? ¿Cuánto aquel amigo más poderoso que os retiene no por amistad, sino por ostentación? Comprueba, te digo, y recuenta los días de tu vida, verás que en tu haber restan bien pocos y de rechazo. El que ha conseguido los haces que anhelaba, desea dejarlos y continuamente dice: ¿cuándo pasará este año? Aquel organiza unos juegos cuyo encargo tuvo en mucho que le tocara a él. ¿Cuándo, dice, me libraré de esto? Aquel abogado se lo disputan por todo el foro y colma con una gran concurrencia cualquier lugar más allá de donde pueden oírlo. ¿Cuándo, dice, se suspenderán los procesos? Todo el mundo acelera su vida y se esfuerza por su ansia del futuro, por su hastío del presente. Por el contrario, el que no deja ningún momento sin dedicarlo a sus intereses, el que organiza todos sus días como si fueran el último, ni ansía el mañana, ni le teme. ¿Qué placer nuevo puede ya reportarle una hora? Todo le es conocido, todo experimentado hasta la saciedad. De lo demás, que la suerte disponga como quiera, su vida está ya a salvo. Se le puede añadir algo, quitarle nada, y añadírselo tal como a un hombre ya ahito y lleno de comida, que tampoco desea y lo toma.
Capítulo 8. No juzgues a la vista de canas y arrugas que uno ha vivido mucho tiempo. No ha vivido ese mucho tiempo, sino que ha existido mucho tiempo. ¿Qué, pues, si pensaras que ha navegado mucho aquel a quien una furiosa tempestad, cogiéndolo fuera del puerto, ha arrastrado de acá para allá y ha llevado en círculos por las mismas zonas gracias a las alternancias de los vientos desencadenados desde todas direcciones? Ese no ha navegado mucho, sino que ha sido zarandeado mucho. Suelo extrañarme cuando veo a algunos pidiendo tiempo y muy bien dispuestos a quienes se lo solicitan. Ni los unos ni los otros contemplan para lo que se ha pedido el tiempo. De hecho, no ven el tiempo en sí. Como si no pidieran nada, como si no dieran nada. Juegan con la más valiosa de todas las cosas. Es que los engaña porque es cosa inmaterial, porque no salta a la vista y por eso lo tasan muy barato. Es más, su valor es prácticamente nulo. Los hombres reciben sus anualidades y congiarios con agradecimiento y por ellos alquilan su trabajo o su esfuerzo o su celo. Nadie valora el tiempo. Lo emplean sin restricciones como si fuera gratuito. Pero a esos mismos los verás si está muy próximo el peligro de muerte, abrazándose a las rodillas de los médicos si temen una pena de muerte, dispuestos a desembolsar todos sus bienes para vivir. Tan grande es en ellos la contradicción de sus sentimientos. Y si como podemos traer cada uno a la memoria el número de los años que se le han pasado, pudiésemos tener certeza de los que nos quedan, ¿cómo temblarían los que vieran que les quedan pocos? ¿Cómo los economizarían? Pues bien, es fácil administrar lo que es fijo, por más que sea escaso. Se debe conservar con más esmero lo que no sabes cuándo faltará. Sin embargo, no tienes por qué pensar que ellos ignoran hasta qué punto es una cosa rara. Suelen decir a los que aprecian en extremo que ellos están dispuestos a darles una parte de sus años. La dan y no saben qué hacen. En cambio, lo dan de tal modo que se la quitan a sí mismos sin beneficio de los otros. Pero precisamente esto, que se la quitan, no lo advierten, por eso les resulta tolerable la pérdida de algo cuya merma es invisible. Nadie te restituirá tus años, nadie te devolverá de nuevo a ti mismo. La vida irá por donde empezó y no invertirá ni detendrá su marcha. En absoluto hará alboroto, en absoluto nos advertirá de su velocidad. Se deslizará, queda. No por mandato de un rey, ni por favoritismo a un pueblo se prolongará, tal como desde el primer día se puso en marcha, correrá, jamás se desviará, jamás se entretendrá. ¿Qué va a pasar? Que tú estás distraído y la vida se apresura. Entre tanto, se presentará la muerte, para la que quieras o no quieras, hay que tener tiempo.